Les invito, hermanos, al libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8, el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8, comenzando en el versículo 26, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, comenzando en el versículo 26. Y leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Señor, esta es tu palabra, este es tu pueblo, yo soy tu siervo. Te rogamos que en esta noche hables a nuestras vidas conforme sea tu voluntad. Que tú, oh Señor, nos hagas saber qué es lo que tú quieres para con nosotros a través de tu palabra, y que tú permitas que podamos escuchar tu voz y estar prestos a obedecer. Estate con nosotros y habla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te damos gracias. Amén. Muy interesante que nuestra iglesia ha comenzado o ha pensado en la idea de una iglesia que ya ha sido transformada, pero que su transformación ha sido con la intención de contribuir a que otros también tengan contacto con el Dios que nos ha transformado. Y es interesante ello porque en el texto que tenemos delante en esta noche, precisamente se da el caso de alguien a quien Dios había transformado y que estuvo dispuesto a ser instrumento de Dios para contribuir en la transformación espiritual de otros. Felipe es uno de esos que se eligieron en el capítulo 6, junto con Esteban y otros más. En el capítulo 6 del mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, se cuenta que cuando se levantó una pequeña escaramuza en la iglesia, a consecuencia de las reparticiones, siempre las marifingas, ustedes saben que traen sus situaciones, y a la hora de repartir, siempre hay situaciones con ello.
Y entonces cuando llegó a las autoridades de la iglesia, a los apóstoles, que había desacuerdo por la manera en que se distribuía aquello, pues ellos encontraron una solución salomónica. Vamos a nombrar algunos que se encarguen del problema de las marifingas y nosotros vamos entonces a la predicación de la palabra. Y sucede que es curioso que de los dos que se eligieron para la repartición, uno lo encuentra ahora a Esteban y a Felipe en todo menos en reparticiones. Porque cuando la iglesia hace lo que el Señor ha mandado hacer, a veces hasta la repartición en nosotros mismos pasa a segundo plano. Cuando en realidad lo que queremos es esa transformación que viene de Dios, y cuando en realidad lo que queremos es ser instrumento de Dios para que otros también sean transformados, nos damos cuenta que seguro por aquello por lo que peleamos tanto tiempo, en realidad no es tan importante como creíamos anteriormente. Y en el caso de Felipe, se puede observar aquí o se pueden ver algunos aspectos que no pueden pasarse por alto. Aquí en el capítulo que leímos, en la parte que leímos del capítulo 8, se observa en primer lugar que este hombre que ya había sido transformado por Dios, elegido por Dios, él está presto a obedecer lo que el Señor dice. Él está listo para ir cuando el Señor manda y está dispuesto a ir a donde manda el Señor, incluso cuando parte de la descripción del camino por el que debía pasar, dice el libro de los Hechos, que era, por cierto, desierto. Y uno como que al ver esta descripción, uno inmediatamente en nuestra manera hasta incrédula de pensar, comienza a preguntarse, ¿qué habrá pensado Felipe cuando, según se dice en el texto, el ángel del Señor le dice, levántate y ve? ¿Qué habrá pensado él? ¿Qué habrá llegado a su mente? ¿Habrá allí algunos a los que haya que entregarles raciones? Porque si él fue elegido para esto, ¿por qué el ángel del Señor está empeñado en que él vaya por aquel lugar? Pero también uno tiene que preguntarse respecto a la iglesia de hoy, ¿en realidad estamos dispuestos a responder y a ir según manda el Señor y no según nuestros deseos? ¿En realidad estamos dispuestos a ir cuando ni siquiera entendemos a qué nos está mandando el Señor? Y la verdad es que, hermanos, a veces la iglesia está ocupada en tantas cosas que para lo que menos tiene tiempo es para oír la voz de Dios. En realidad la iglesia está en este tiempo envuelta en tantas discusiones, en tanta burocracia, que para lo que a veces menos hay tiempo es para levantarse e ir como indica el Señor. Y este hombre que había conocido tan de cerca al Señor, como nosotros mismos tal vez, con sus defectos, con una asignación aparentemente especial. Y aparentemente, porque una cosa es lo que aspiramos a hacer y otra es lo que el Señor termina determinando para nosotros. Y es por eso que cuando el Señor le dice a través del ángel, levántate, inmediatamente en el versículo 27 dice, se levanta y va. Y en su camino él no encuentra el plan social para entregarle nada para repartir. En su camino él no encuentra tampoco alguien que le entregue planchas de zinc para dar. Eso es importante, sí, pero lo que él encuentra, según dice el texto, es alguien que lo que menos necesita es la marifinga que él estaba para repartir. Lo que menos él necesita, que iba allí, era lo que él había sido comisionado para repartir.
porque en la discusión que hay en el capítulo 6, las reparticiones eran para las viudas. Y este era un hombre que no dice el texto que era viudo porque era eunuco. Ahora, él se encuentra con este hombre y cuando llega a donde está el carro, dice el texto, fíjese en el versículo 27 que dice, había venido para adorar en Jerusalén. Hay tanta gente que nos rodea, que le vemos cada día que tiene como esa intención de acercarse a Dios. Pero nosotros mismos con nuestras actitudes, con nuestra dejadez, con nuestras discusiones y con mil cosas que no vale la pena mencionar, nosotros mismos le alejamos del camino. Felipe, por lo contrario, al llegar junto a este hombre, otra vez le habla el Señor y le dice, acércate a ese carro. Y qué interesante, hermanos y hermanas, que la Biblia nos invita a esa cercanía con los que están en busca del Señor. Nos invita este texto en esta noche, igual que a Felipe, a acercarse, a juntarse con aquellos que están en busca de Dios, incluso con aquellos que están completamente distantes de esa transformación de la que nosotros ya disfrutamos. Lamentablemente, a veces hacemos todo lo contrario. En vez de acercarnos al carro del eunuco, nos alejamos de ese carro, porque ya hemos alcanzado tal grado de santidad, ya hemos alcanzado tal grado de santificación, ya hemos sido tan instruidos en la palabra, ya tenemos tal experiencia de fe, ya hemos sido sumergidos en tantos milagros que creemos que debemos de vivir lejos de aquellos eunucos que van en el carro. Pero la insistencia del Señor es pujante. Acércate, dice el texto, únete, ve, acércate a ese carro. Y en esta noche, hermanos y hermanas, la insistencia del Señor es igualmente pujante. Basta de discusiones vanas, basta de burocracia que solo cansa. El llamado del Señor es acercarse a los que en realidad necesitan la transformación que pretendemos exhibir cuando nos alejamos de la gente. Y ese es el llamado que nos hace el Señor. Y por más 102 años que hayamos cumplido, el círculo vuelve a ser el mismo. El mismo Dios que me transformó sigue insistiendo en que sea instrumento para la transformación de otros que no han conocido al Señor. El círculo sigue siendo el mismo. Yo antes tal vez andaba en el carro del eunuco y hoy ando a los pies de Cristo, y el Señor entonces me invita, acércate al carro para que el eunuco ahora camine como tú en la transformación, en la luz del Señor. Y dice el texto, hermanos y hermanas, Felipe, aunque no se le entregó nada para repartir, se acercó. Y es curioso que cuando él se acerca, él escucha algo que nosotros tanto escuchamos en estos días. Tanta gente que camina por las calles, que dice conocer a Dios, pero está confundida. En nuestra cultura todo el mundo conoce a Dios. En nuestra cultura todo el mundo es cristiano. En nuestra cultura todo el mundo tiene una abuela, que tenía una hermana, que tenía una sobrina, que una vez iba a la iglesia. Y si usted se pone a preguntar, todo el mundo es así. El texto dice que este hombre, cuando se acerca a Felipe, nota que él está leyendo. Pero la pregunta de Felipe es la que nosotros como iglesia también debemos hacer. ¿Entiende la gente lo que está leyendo y oyendo de la palabra de Dios?
¿Entiendes lo que lees?, pregunta Felipe. Felipe no le invade pensando que él sabe lo que el hombre anda buscando, o creyendo que él tiene las palabras o que tiene la experiencia. Él se acerca y tiene un abordaje por demás de sabio. ¿Entiendes lo que lees? Como si para él lo importante es entender lo que el Señor está diciendo. Como si para él lo importante es que este hombre, como condición para su transformación, entienda lo que Dios está diciendo. Y ello debe ser también una preocupación, hermanos y hermanas, para la iglesia de hoy. ¿Entiendes lo que lees? Pero si es fuerte el abordaje de Felipe, la gallardía del eunuco es todavía más retadora. ¿Cómo podré entender si nadie me enseña? ¿Cómo podré entender si nadie me enseña? ¿Cómo podrá la gente acercarse al Señor si nosotros, que ya hemos sido transformados, nos alejamos y no buscamos la manera de invitar a otros a que también conozcan esta palabra de nuestro Dios? A invitar a otros a que, como Dios hizo con nosotros, haga también con la gente. Y es ello lo que hace Felipe al preguntar: ¿tú entiendes lo que lees? Yo creo, hermanos y hermanas, que Felipe terminó dándose cuenta de la intención de Dios con la pregunta que le formula a él el etíope. Es posible que hasta ese momento Felipe estuviese confuso. Es posible que hasta ese entonces él no entendiera bien lo que Dios quería con él, o las razones por las que se le enviaba a aquel lugar. Lo que significa, hermanos y hermanas, que es posible que sea pasable que por algún tiempo estemos confundidos. Pero cuando estamos en las manos de Dios y Él es el que dirige el destino de la iglesia, y los ojos de la iglesia están puestos en el Señor, esa confusión pasa tan deprisa como se fue la de Felipe en ese momento, y entendió a plenitud cuál era la voluntad de Dios para con él. Y es esa una de las cosas importantes que tiene la iglesia en este tiempo que hacer. Orar fervientemente para que el Señor se lleve la confusión, para que el Señor aclare nuestros caminos, para que el Señor arroje luz a nuestros ministerios, para que el Señor renueve nuestras fuerzas, para que el Señor vuelva a transformarnos, para que el Señor nos empuje al camino del desierto, para que el Señor nos dé la gracia suficiente para acercarnos al carro, para que el Señor incluso nos inquiete a preguntar: ¿entiende la gente la vida que está llevando versus la vida que ofrece Dios? Y frente a esa pregunta tan interesante, seguro la otra pregunta que la gente nos lance nos rete a una búsqueda sincera de la voluntad de Dios para con la gente. Fíjese que el texto da cuenta de que lo que él estaba leyendo, porque la gente que no sabe le gusta leer lo complejo, porque entre tantas cosas que había para leer, él está leyendo un texto que incluso los biblistas del día de hoy no saben explicar a plenitud, y él está leyendo ese texto. Y nosotros los evangélicos creemos que en el día de hoy la solución es regalar tratados y Biblias y alejarnos de la gente. Entregar tratados y Biblias y jamás interesarnos en la gente. Dar tratados y hacer culto en los hogares y jamás volver a interesarnos en esas familias. Dice el texto que él leía el texto del profeta Isaías, pero tenía varias preguntas. Él dice: te ruego que tú me digas, ¿él está hablando de sí mismo o está hablando de algún otro? Y entonces en el verso 35 se da cuenta
de que Felipe le explica todo lo que él había leído y termina aplicando todo aquello al Evangelio de Jesús. Para la iglesia todo se resume en el Evangelio de Jesús. Para la iglesia sus estructuras se resumen en el Evangelio de Jesús. Para la iglesia sus celebraciones se resumen en el Evangelio de Jesús. Para la iglesia sus aspiraciones se resumen en el Evangelio de Jesús. Para la iglesia sus autoridades se resumen en el Evangelio de Jesús. Y todo lo que no apunte a ese lugar se podría celebrar, pero tal vez sea más pérdida de tiempo que cosa que valga la pena. Por ello, hermanos y hermanas, siempre es bueno recordar que todo esto comenzó, toda esta estructura, todo esto comenzó por Jesús, por el Evangelio de Jesús. Felipe no pierde de vista eso y él le explica el texto complejo, pero no se queda en explicaciones vanas, en teorizaciones, en mil cosas. El texto dice que le explicó lo que leía, pero terminó haciéndole saber que todo aquello era por el Evangelio de Jesús. Lo mismo, hermano, que debe pasar con nosotros. Por más proyectos que lleguemos a levantar, por más cosas que lleguemos a hacer, si no es por el Evangelio de Jesús, carece de sentido. Por más que nosotros lleguemos a levantar las manos, por más que lleguemos a caminar, por más cosas que cada día querramos hacer, por más cosas que llegue a nuestra mente, si el núcleo no es la intención de que sea predicado el Evangelio de Jesús, la iglesia no tiene razón de ser. Por eso, hermanos y hermanas, la iglesia no existe más que para la gloria de Dios y el servicio de la gente. Cuando no exista para eso, se puede llamar de cualquier forma, menos iglesia y menos evangélica. Porque esto es absolutamente por el Evangelio de Jesús y no por ninguna otra cosa. Es posible que tal vez lleguen algunos beneficios con la predicación, pero cuando el núcleo y la búsqueda es sencillamente el beneficio, no hay razón de ser para todo este aparataje y esta burocracia que en cada reunión hacemos. Es por el Evangelio de Jesús. Hermanos y hermanas, el texto dice que Felipe abre su boca y le explica todas las escrituras. Y cuando llegan a un lugar, sucede lo que a las autoridades y a los teóricos de la iglesia hasta hoy nos ha preocupado, a decir verdad. Porque el texto no dice que él agarró a este hombre y lo sometió 3 meses a la escuela de Isaías, ni a la escuela de Lucas, ni dice el texto que lo sometió a 20,000 preguntas, ni al escrutinio de la gente para determinar si su vida era ya digna del sacramento del sagrado bautismo. Y esa es una cosa que a los teóricos de la fe, en verdad, a sinceridad, hasta hoy nos tiene preocupado. Porque el texto dice que cuando llegaron a ese lugar, fíjese que no dice que Felipe le dijo, ¿qué hacemos contigo? Ni que Felipe le preguntó, ¿cómo procedemos frente a las aguas? Él dice el texto que cuando llegaron a cierto lugar, dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Porque cuando la iglesia, hermanos y hermanas, está en las manos del Señor y trabaja por el Evangelio, siempre yo lo he dicho y lo diré, no hay que manipular la gente, no hay que tumbar la gente, no hay que fastidiar la gente misma a través del Espíritu Santo es tocada por Dios y ellos mismos se aventuran a romper la cadena y a echar mano de esa transformación.
Pero si la iglesia está en otra cosa, para poder llenar los bancos hay que manipular, hay que ofrecer, hay que jalar, hay que atar, hay que arrebatar, hay que entretener. Pero este hombre conoció el evangelio expuesto por alguien que obedeció la voz de Dios, y por consiguiente el Espíritu le toca y él mismo dice: aquí hay agua, nada me impide que yo agarre de eso que tú tienes, eso que te impulsó por el desierto, eso que te invitó a acercarte, eso que te hace explicarme las escrituras hasta terminar en el evangelio de Jesús. Y siendo las cosas así, el mismo Felipe, dice el texto que supuestamente nada más le dice de que mira, si tú crees de todo corazón, nada lo impide. Pero uno a veces como que intenta encontrar otra cosa en el texto, como por ejemplo si Felipe le dijo muchacho, como por ejemplo si Felipe le dijo mira, y tú sabes lo que tú te vas a meter. O como si Felipe, por ejemplo, dijo, bueno, esa no es la manera en que lo hacemos. Hay que preguntar, ¿tú crees en Dios Padre Todopoderoso? Que así era que se hacía. ¿Tú crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Pero mire, aquí hay que, cuando se llega a este punto de la recta, hay que terminar reconociendo que los caminos del Señor no hay quien los entienda. Por ello, el trabajo de la iglesia no es tratar de entender los caminos del Señor, solo seguir esos caminos del Señor, ponerse en sus manos y estar en la disposición de hacer su voluntad. Y cuando así lo hace la iglesia, el Señor transforma, el Señor derriba los muros, el Señor sensibiliza los corazones, el Señor se lleva lo que no agrada, el Señor atrae a los que han de venir, pero ha de atraerlo, hermanos y hermanas, sí, por la oración de la iglesia, pero también por el trabajo constante haciendo que todo termine en el evangelio de Jesús. Y de esa manera, hermanos y hermanas, se ve que en el texto, al terminar, Felipe manda parar el carro. Primero, cuando comienza el texto, el eunuco es el que tiene que mandar a parar el carro e invitar a Felipe a subir. Pero cuando la iglesia se pone en las manos de Dios, los que no conocen al Señor hasta nos dejan en ocasiones medio conducir sus hogares. Porque el texto dice que fue Felipe que dice: detengan el carro ajeno, detengan el carro. Y entonces desciende a las aguas y aquel hombre es bautizado. Pero como Felipe era no más que instrumento de Dios, cuando subieron, dice el texto, aquel hombre no lo vio jamás. Y la iglesia de hoy, que cuando no la están mirando está haciendo mueca para que la vean. Y la iglesia de hoy, que cuando no la están reconociendo está amigándose de las autoridades para que le reconozcan. Y la iglesia de hoy, que cuando no la llaman del palacio está buscando cámara para que el hombre del palacio me vea. Y la iglesia de hoy, que cuando los que no conocen al Señor no nos están reconociendo, anda levantando la mano. Y el texto dice que en cuanto terminó aquello por lo que el Señor le mandó a aquel lugar, él no le vio jamás. Y es que, hermanos y hermanas, esto se resume en el evangelio del Señor. Esto se resume en lo que el Señor nos mandó a hacer. Mis hermanos, al llegar a este tiempo, cuando la iglesia celebra con gozo estos 102 años, sería injusto si no reconocemos que durante todo ese tiempo el Señor nos ha dado la victoria. Pero también sería de poco saber
si no nos preguntamos si en realidad vamos por el camino que el Señor nos envió o si estamos yendo por el que nos parece mejor. Sería pertinente que nos preguntemos si en realidad todo lo que hacemos es por el Evangelio del Señor o por nosotros mismos. Si en verdad todo lo que estamos haciendo es para beneficio de aquellos que se pierden o sencillamente porque ya estamos obligados a mantener la estructura. Sería pertinente que nos preguntemos si estamos dispuestos a oír y obedecer la voz de Dios o si por lo contrario estamos más listos para oír cualquier pasacantando. Mis hermanos y hermanas, aunque a veces no nos demos cuenta, estamos en un tiempo en donde la gente no sabe que necesita la iglesia, pero en realidad la necesita. Es como cuando éramos muchachos, que no sabíamos que necesitábamos supuestamente un jarabe, no sabíamos que lo necesitábamos. E incluso cuando nos obligaban a tomarlo, procurábamos apartarnos de la mirada de los mayores para arrojarlo de la boca. Así anda la gente en este tiempo. Necesita el mensaje del Señor que tiene la iglesia, pero no lo sabe. Por eso es que el Señor en este tiempo nos inquieta y nos dice, como le dijo a Felipe, suelta la marifinga y coge el camino que va para el desierto, para que te encuentres allí con los que en verdad necesitan lo que tú estás proclamando cada domingo. El Señor te bendiga, hermano. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque es vida y vida en abundancia. Gracias porque hablas a nuestras vidas a través de la misma. Concédenos el privilegio de obedecerte y de caminar como tú nos mandas. En el nombre de Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén.